En el programa de esta semana nos detenemos en uno de esos lugares de la ciudad donde se concentra una buena parte de la historia de Valladolid. La imponente fachada de San Pablo, el Palacio de los Pimentel, forman un triángulo de extraordinario valor histórico-artístico junto al Palacio Real, la que fue la residencia oficial de los reyes de España cuando la ciudad fue, fugazmente, la corte y capital. Entraremos en el Palacio Real, hoy cuarta subinspección general del Ejército, conocida de siempre como la Capitanía General. Desde aquí se coordinan y se gestionan, en materia de infraestructura y seguridad, acuartelamientos de distintas comunidades. Hoy nos lo contará el general César García del Castillo, al que saludamos en su cuarto año de mandato. Pero un edificio de ese valor artístico se convierte en un elemento cultural más de la ciudad y es visita obligada. El coronel Carlos Hidalgo nos contará la convivencia entre la vida militar y el turismo cultural. Y María Cabezudo nos abrirá las puertas del Palacio para contarnos su historia e importancia artística. Visitaremos otro edificio de enorme valor histórico, ni más ni menos que la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, uno de los archivos de mayor calado en la documentación y la historia de España. Con su directora, Cristina Emperador, conoceremos algunos aspectos del archivo que se ha mantenido durante siglos y en cuyos legajos y documentos aparecen personajes de todo tipo que han formado parte de nuestra historia. No queríamos abandonar la ciudad de Valladolid sin entrar una vez más en la Casa Museo de Colón. Casualmente, uno de los productos museísticos de calado histórico con larga trayectoria y, sin embargo, de los menos conocidos a pesar de la dimensión que siempre suscita el almirante genovés Cristóbal Colón, descubridor de América, fallecido en esta ciudad. Comenzamos el programa en la plaza de San Pablo de Valladolid. Allí nos espera el coronel gobernador del Palacio Real, Carlos Hidalgo. Mi coronel, trabajar frente al Palacio Pimentel, a la fachada de San Pablo y en un Palacio Real, eso tiene que marcar. Es un auténtico lujo. Para mí es el día a día. Yo abro la ventana y lo primero que veo es la fachada de San Pablo. Y trabajo en un palacio de 500 años. Y hablando de trabajo y del lugar, por cierto, es el gobernador de Palacio. Tengo un título muy chulo. Soy el gobernador del Palacio Real de Valladolid. De Valladolid. Los alcaides de antes, ¿cierto? Exactamente, los alcaides. Pero por eso no cobra más, ¿no? No cobro más. El salario es de coronel, nada más. Y de coronel en la reserva. Mi coronel, ¿quiénes viven en el Palacio Real? ¿Quiénes trabajan? ¿A qué se dedican? Bien, aquí en el Palacio Real, vivir como tal, vive la gente que está normalmente de servicio, sí. Pero trabajar normalmente, lo que tenemos aquí ahora son cuatro unidades. Yo soy el responsable de albergar a esas 4 unidades. La principal es la jefatura de la Subinspección General del Ejército número 4, que ella es la encargada de todos los cuarteles que hay en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León. En total hay 5 bases importantes y 5 acuartelamientos. Nosotros tenemos 10 unidades que están en esos acuartelamientos o en esas bases, y de nosotros dependen unas 20.000 personas. ¿Y desde Palacio? Nosotros le damos el día a día, la comida, la seguridad, el alojamiento, la limpieza, todo lo que es quitarles el trabajo que ellos no tienen que hacer como unidad. Por ejemplo, ahora mismo tenemos las unidades que están desplegadas en Valencia, que están alojadas en nuestros acuartelamientos. Entonces, ellos se preparan para ese trabajo diario, como es la UME también, por ejemplo, de León, el batallón de la UME de León, sí, que está en un acuartelamiento nuestro, pero que él se prepara para catástrofes. Cuando cuando ocurren las catástrofes es cuando ellos se despliegan, pero no tienen que encargarse del día a día. Muy bien. El Palacio Real y esta plaza para muchos castellano-leoneses que visitan Valladolid y fundamentalmente para los vallisoletanos forma parte. Todos hemos pasado por delante de la fachada del Palacio Real, pero podemos entrar dentro. Por supuesto que sí, y yo lo digo siempre. La gente que viene a visitar Valladolid viene a la plaza de San Pablo.
se saca la foto con la fachada de San Pablo, de la iglesia de San Pablo, pero le da la espalda a la verdadera joya, que son los 500 años del Palacio Real. Parte de la historia de España. Totalmente. Aquí, por aquí, luego lo veremos, han pasado muchos monarcas y fue la corte de España. Desde aquí se dirigió todo el Imperio español. Es la única vez, seguramente, que la capital salió de Madrid, sí, señor, sin estar en guerra. Y además aquí nacieron dos reyes, Felipe IV en el Palacio y Felipe II en Pimentel. Sí, pues es una suerte, mi coronel, trabajar en un sitio como este. Es más que una suerte, es un lujo. Y se puede entrar. Y se puede entrar y se puede visitar. Y de hecho, a mí es una cosa que me gustaría. Ya echaba de menos que vinieseis vosotros antes de irme yo jubilado. Sí. Pero yo se lo digo mucho a los vallisoletanos. Hay muchos vallisoletanos que no saben que tienen un palacio real en Valladolid. Pues vamos a intentar que lo conozcan. Vamos a verlo. Entramos en el Palacio Real. Su fachada es parte del paisaje cotidiano de la ciudad, pero pocos saben que se visitan las estancias de los reyes y un interior que fascina por sus patios y salones. La responsable de comunicación, María Cabezudo, nos lo cuenta. Nos dirigimos con ella al Salón del Trono. ¿Tú eres de Valladolid? Sí, de la Plaza de Santana. La Plaza de Santana. ¿Y no llevas uniforme militar? No, soy civil. ¿Pero te hubiera gustado? Me hubiera gustado, sí. ¿Los reservistas llevan...? Sí, después de tanto tiempo aquí, pues sí que me hubiera gustado. Muy bien, encantado, María. Oye, eres la responsable de comunicación. Es decir, cualquier periodista, cualquier institución que tenga que hacer una visita, tiene que pasar tu filtro antes. Bueno, tenemos una oficina de comunicación, sí. El último responsable de la oficina es el coronel o el general, pero bueno, ahí estamos un equipo bueno y entonces todo pasa primero por nosotros. Un cuarto de siglo en el Palacio Real. Ya podías licenciarte por lo menos de brigada o de... Bueno. O de capitán. Bueno, María, la cara de sorpresa que hemos puesto los miembros del equipo al entrar en el interior del Palacio Real. Edificio que forma parte de nuestro ADN cultural, del paisaje de la ciudad de Valladolid. Esa se repite en las visitas, porque es asombroso, ¿no? Encontrar algo militar que estábamos acostumbrados a pasar y cuando sonaba el himno nacional cuadrarnos en aquellos tiempos, a que se pueda entrar en el interior. Sí, o sea, se puede entrar, bueno, habéis visto que todos son facilidades, pero realmente, o sea, la gente cuando ves, sobre todo este salón, desde luego no da crédito que en Valladolid, porque la gente va fuera de Valladolid a visitar todo y no saben lo que tienen en su propia ciudad. Aquí está parte de la historia de España. Y muy relacionado con la realeza, claro. 500 años de historia de España, sí. Empezó aquí el primer rey que se aloja es Carlos V y a partir de ahí se cría Felipe II, reina Felipe III, nace Felipe IV, se casa Carlos II. Vamos, eso es lo que tiene que ver con los Austrias. Con los Borbones, pues el último que se aloja aquí es Alfonso XIII, pero bueno, los reyes actuales estuvieron en el 2012 cuando se celebró aquí el Día de las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto tiempo tuvimos la corte en Valladolid? ¿Qué relación tuvo el Palacio Real con el periodo de la corte en Valladolid? La corte estuvo aquí 5 años, con Felipe III, de 1601 a 1606. Ese fue el momento en el que Felipe III trae la corte desde Madrid a Valladolid, que es la única vez en la historia de España que, siendo Madrid la capital, se desplaza a otra ciudad. Esos 5 años fueron cuando esta casa pasó a ser un palacio real. Una curiosidad, nada más, ¿qué relación tuvo con la parte que había en la Huerta del Rey, pasando el Pisuerga al Palacio Real? Porque ahí se hablaba de Rubens, que vino una época aquí y tuvo relación. El Palacio de la Ribera, bueno, cuando viene a la corte, el artífice del desplazamiento de la corte es el duque de Lerma. Entonces ellos querían que el rey aquí no echase de menos la Sierra de Madrid, que estuviese bien en Valladolid, por lo cual esa zona del otro lado del río era una zona de pinares. Lo que hoy llamamos Huerta del Rey en Valladolid. Sí, efectivamente, era una zona de pinares donde el rey podía cazar, entonces ahí se construye un palacio real y efectivamente hay quien dice que con la mejor pinacoteca que en ese momento había en España. Muy bien. Salón del Trono. Supongo que la pregunta que te hacemos todos, si se ha sentado el rey de España no. ahí, no. No. Este Salón del Trono, todo lo que vemos que está decorado, incluido este Salón del Trono, es del siglo XIX.
el ejército, cuando llega al palacio, cuando traslada aquí la capitanía, cogen un palacio que ha sido arrasado prácticamente por Napoleón. Entonces, bueno, ellos decoran una serie de salones y el Salón del Trono existe en todos los palacios de capitanía porque simboliza la presencia de la máxima autoridad de la ciudad. En ese momento era el capitán general. ¿Quién reza en el oratorio? Bueno, pues todos. A ver, ¿Sigue activo el oratorio? Sigue activo cuando hay alguna patrona, cuando hay, yo qué sé, el miércoles de ceniza, algún acto así que incluido, por ejemplo, hoy vienen de la agrupación de apoyo logístico a hacer una oración a un Cristo que tenemos que apareció en un polvorín y piden la protección del Cristo para la misión que se van a ir a hacer a Eslovaquia. Teniendo en cuenta que Valladolid fue una ciudad con centenares de palacios, que la piqueta, el desarrollismo y los años 60, 70 acabaron con ello, esto es menos mal que tuvo una finalidad en el ejército y se pudo mantener. Efectivamente, sí. ¿Qué tiene el palacio? ¿Qué tiene el claustro, el patio, el primer patio y la escalera? ¿Qué tanta importancia dais a la escalera? Sí, la escalera no es la escalera original, ¿eh? No es la escalera original de la casa original, que era de Francisco de los Cobos, que era el secretario de Carlos V. La escalera original era una escalera claustral con 3 tramos, y esto es una reforma, la escalera que tenemos ahora se hace en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III. Pero se estudia, ¿eh? Sí, los libros de arte, ¿no? Sí, porque además es la única de doble recorrido que hay en Valladolid. Exactamente. Hay... ¿Y el patio? El patio pues es tal y como era, o sea, es lo que se ha considerado el eje de todo el palacio. Tuvo ahí una época que cuando viene el ejército que lo tapian, la parte de arriba, bueno, luego ya se consiguió recuperar la imagen, que por cierto tiene un premio arquitectónico de la Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Y yo sé que por inclinación personal, que has leído muchas cosas sobre el Palacio Real y tal. ¿Qué pudo haber en este lugar antes de empezar a dedicarse a una dependencia real? ¿En este sitio donde En este estamos sitio ahora? de Valladolid es donde estamos. A ver, pero en este salón, ¿quieres decir? En este salón, en el palacio, en el entorno de San Pablo, con los dominicos. Vale, sí. Esto eran unas casas, al principio, de la familia de los condes de Rivadavia. Se lo dan como dote a su hija, María de Mendoza, que se va a casar con el secretario de Carlos V. Entonces, este matrimonio construye la mejor casa de Valladolid para que cuando venga el rey no se tenga que alojar en otros palacios, sino que se aloje en su casa. ¿Qué es lo que digo? Cuando venía el rey y no había Palacio Real, claro, se alojaba en otro sitio. Entonces lo que hace este matrimonio es que construye la casa ajustándose a la etiqueta de los Austrias, que exigía que en un lado de la casa estuviese el cuarto de la reina, al otro lado el cuarto del rey, en el centro lo que llamaban el cuarto de representación y al final un cuarto religioso. Entonces así se construyó este espacio. María, el visitante de Valladolid por proximidad, y el de que procede de cualquier parte de Castilla, o el turista en general, cuando entra, tiene la sensación de que forma parte de su cultura, de su país, no sé, que el vallisoletano tiene que alucinar cuando entra. El vallisoletano alucina, y yo sí que estoy notando que ahora mismo lo van incorporando a su ADN, por ejemplo, ¿no? Porque hasta ahora... Bueno, no lo conocían porque a lo mejor un poco la gente llega a la Plaza de San Pablo y mira a San Pablo y se pone de espaldas al palacio. Los dominicos están antes de la Casa Real. Sí, luego ya cuando entran y ven que es fácil entrar, porque realmente no hay ningún problema para entrar, pues realmente sí que dicen, bueno, esto es nuestro, esto lo tenemos aquí ha habido 500 años de historia de España. Entonces, es mucho, es interesantísima la historia del palacio, a mí desde luego me apasiona. ¿Y quién manda aquí? El general César García del Castillo, un general de infantería, y nada, además estamos todos encantados con el general. Habrá que pasar por la antesala antes de ver al general. Sí, vamos a verlo. ¿Qué es lo que hay en la antesala? En la antesala tenemos unos cuadros del Museo del Prado, que los tenemos cedidos a nosotros. Uno es de Alfonso XIII de cadete y el otro es la reina María Cristina con Alfonso XIII de niño. Prueba del algodón. ¿Cuál es el tratamiento de un general? A la orden de vuecencia. A la orden. Y no has hecho la mili, ¿eh? No. Muy bien, pues vamos para allá.
Ha llegado el momento de saludar al responsable del acuartelamiento, el general César García del Castillo. Él nos contará cómo es el día a día en Palacio y cuáles son las ocupaciones castrenses. Ahora los generales sois más jóvenes. Bueno, se ha rejuvenecido mucho el escalafón militar, sí es cierto, sí. Y cada vez más. Se veía un general como una persona anciana prácticamente. Sí. Ahora estamos ascendiendo a general con 55 años, que es bastante joven, efectivamente. ¿Cuántos años en Valladolid, mi general? Pues 3 años y medio ya. Queda poco, ¿no? Pues poquito, medio año nada más. Es una pena. Todo pasa y todo se acaba. Pero bueno, es una etapa de la vida maravillosa. El general jefe del Palacio Real, de este... ¿ha estado relacionado, sigue relacionado con la sociedad civil, con las instituciones? Bueno, la verdad es que sí que es cierto que he tenido la gran fortuna de tomar el mando de la subinspección después de la COVID. Con lo cual sí que ha habido una eclosión brutal de actividad institucional a nivel provincial, a nivel local en Valladolid o incluso en Palencia, que también soy comandante militar en Palencia. Con lo cual sí he tenido la ocasión de participar en todas las actividades que se han organizado de todo tipo aquí en Valladolid. Todo eso contribuye a que una de las instituciones más valoradas por la sociedad, por los españoles, sea el Ejército. Ese acercamiento, esas puertas abiertas. Bueno, contribuye. Yo creo que la sociedad sí que nos mira como... tenemos la imagen ahora con la Dana, nos mira como el último refugio. Cuando las cosas están chungas, permíteme la expresión, sí, saben que los militares vamos a estar ahí para ayudarles a apoyarlo. Y es bueno que nos vean como gente cercana, gente que estamos con ellos en cualquier tipo de acto o en cualquier tipo de catástrofe. Hablar con un general, creo que no me puedo equivocar. Si le pregunto, ¿le habrá tocado una misión de las serias en el exterior? Bueno, he tenido 4 operaciones en el exterior, pero la última para mí ha sido lo más plena. Porque fue de coronel y mandaba todo el contingente terrestre en Irak. Madre mía. En la operación de lucha contra el Daesh. Madre mía. La verdad es que fue una operación bastante intensa. No, después, unos años en Palacio no viene mal. La verdad es que como relax, después de la tensión vivida, sí, porque la separación de la familia, los riesgos que implica la misión, ese responsable tenía desplegado 700 personas en Irak, la verdad es que pesa, al final pesa y sienta bien un poquito de... ¿De quién es la subinspección? ¿De quién es el Palacio Real? El Palacio Real pertenece al Patrimonio Nacional, como todas las instalaciones de este tipo que hay en España, solamente que su custodia y mantenimiento está a cargo de mi unidad, la Inspección General del Ejército, encuadrada en mi unidad genérica, que es la Inspección General del Ejército. ¿Y de quién es el Ejército? Pues está claro que de todos los españoles. Por lo tanto, esto es de todos los españoles. No hay ningún tipo de duda. No hay ningún tipo de duda. No hay ningún tipo de duda. ¿Cómo se relaciona los militares que trabajan dentro de la subinspección y el turista y el público? Bueno, el Palacio lo abrimos cuando podemos. También hay que tener en cuenta que el Palacio es sede también de una institución militar, con lo cual, a la hora de abrirlo al público no puede estar permanentemente abierto como un museo. Y hay ciertas zonas del Palacio que son de acceso restringido pues, por la documentación y por el trabajo que estamos haciendo ahí. Claro. Pero dentro de eso lo abrimos todo lo que podemos. De hecho, el año pasado tuvimos más de 60.000 visitas en el Palacio. Madre mía. Que no está mal. No está mal, no está mal. No está mal. Entonces, sí lo abrimos. Tenemos una página web donde la gente puede venir al Palacio todos los miércoles, como te han comentado, con visita guiada. Perfectamente. Tenemos exposiciones prácticamente todo el año que están abiertas en horario de tarde para que la gente pueda venir. Sí, hacemos todo lo posible y luego damos difusión en medios, cualquier acto o actividad que hacemos aquí en el Palacio, que todas son gratuitas y de acceso libre total. ¿Manda mucho, en general? ¿En cuántas autonomías? ¿Cuál es el alcance de su yo diría responsabilidad? Que en mi casa mando poco. Ya, pero bueno, solo que... Pero bueno, fuera de ya el chance, bueno, yo tengo una responsabilidad geográfica en 5 comunidades autónomas, que no está mal, 18 provincias. Fuerza no es que mande un número elevado de personas, ya que mando unas 750 personas, pero sí que los servicios que yo proveo a las unidades que tengo en esta área son para unas 12.000 personas, con lo cual, bueno, no está ¿El Palacio Real? ¿Abundan los de artillería, caballería, infantería? Bueno, Valladolid es plaza de caballería, básicamente, pero sí es cierto que está evolucionando. Últimamente está cambiando el perfil del personal que viene a Palacio. Antes era todo caballería, ahora hay artillería, hay caballería, hay infantería, como sé yo. Vamos ya poblando un poco esta plaza tan jinete como es Valladolid. Vuelvo al inicio de la entrevista con un general joven. Hay jóvenes que entran en la carrera militar,
se aprecia, no sé, cuando ve que aparecemos en las ferias, aparecen las fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército dando a conocer lo que hacen con los uniformes y tal, eso se nota que hay... Bueno, no sé si será por eso, pero sí que es verdad que la institución militar, como sabes, es una de las más valoradas ahora mismo por la sociedad, y sí que hay mucha demanda de plazas. De hecho, los ciclos de tropa se han ampliado y ahora mismo han entrado hace nada un ciclo de tropa con casi 3.000 personas. En las academias militares, la nota de corte, estamos, no digo a la altura de medicina, pero este año la nota de corte, por ejemplo, para entrar en la Academia de Oficiales de Tierra, ha estado en 12,2, que creo que es una nota de corte que muestra el interés que tiene la juventud por entrar a formar parte del ejército. ¿El general reza de vez en cuando en el oratorio de la reina del Palacio Real? No soy capillita, no te voy a engañar. Sí que rezo, sí que tengo mis creencias y mis convicciones, pero no soy de misa diaria. Y después de estos 4 años en Valladolid, ¿dónde va a ir el general de brigada? Eso me gustaría saber ¿No a lo mí. sabe todavía? Eso me gustaría saber a mí. ¿Buen recuerdo de Castilla y León? Buenísimo. También mi mujer es palentina, bueno, que bien. todo suma. Sí, sí. Todo suma, pero la verdad es que nunca había estado destinado en estas tierras y no me puedo llevar una mejor imagen de la sociedad y de la gente de aquí, de Castilla y León. ¿Qué se siente después de este tiempo mandando en un palacio donde se han pasado todos los reyes o una buena parte de los reyes y de la historia de España? Eso marca... Marca y es una responsabilidad, estar al nivel, está muy alto, ¿eh? Pero hacemos lo que podemos. Salimos del Palacio Real y a poca distancia entramos en otro edificio histórico que conserva en su interior la que fuera Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Hoy, su directora, Cristina Emperador, nos abre la puerta de los archivos, de los documentos, y nos muestra el valor que aportan a la historia de la ciudad y de España tantos pleitos almacenados en distintas plantas del edificio. Cristina, imprime caracteres, es la directora del archivo general. ¿Cómo se llama? Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Eso son palabras mayores. Son palabras mayores. Yo creo que se imprime carácter. Y yo no soy de Valladolid, pero creo que se imprime carácter. Sobre todo imprime una defensa de este archivo, que es un archivo estatal, frente a otros grandes archivos estatales mucho más conocidos. Entonces, bueno, nos obliga a defenderlo. Todo un contrapunto, viejos documentos en un edificio moderno. Un edificio moderno con una última obra de remodelación del año 2012 y desde luego fantástico. El equivalente a la Real Chancillería de la que está documentada en el archivo en la actualidad, ¿qué sería? ¿La Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia? En su momento fue la Audiencia Territorial, fue el sucesor, la Audiencia Territorial de Valladolid, y actualmente el Tribunal Superior de Justicia es quien detenta esas competencias. ¿Qué es lo que tenemos en los archivos, en esas 6 plantas de documentos de la Real Chancillería? Tenemos prácticamente de todo. Tenemos una división principal que es el fondo antiguo y el fondo contemporáneo. El fondo contemporáneo es todo lo que se ha producido después de 1834. Y es importante, es interesante, tenemos documentación hasta principios del siglo XXI, incluso documentación relacionada con la represión después de la Guerra Civil, etcétera. Pero desde luego el corazón del archivo, el núcleo, lo más interesante y lo más utilizado es lo que llamamos el fondo antiguo. Ese fondo antiguo es el que produce el Tribunal de la Real Audiencia y Chancillería. ¿De qué siglos estamos hablando en los que...? Para ese fondo antiguo hablamos de documentación conservada desde finales del siglo XV hasta 1834, teniendo en cuenta que como tal tribunal incorpora documentos muy anteriores, con lo cual conservamos en realidad documentos desde finales del siglo X. Todo archivo tiene su parte triste, su parte de expolio, de incendio, de desaparición, de... Aquí también pasó, ¿no? Aquí también pasó. Aquí pasó sobre todo a mediados del siglo XIX. Una vez que desaparece ese tribunal de la Real Audiencia y Chancillería, el archivo antiguo queda dependiendo de la Audiencia Territorial.
Y a mediados del siglo XIX hay una gran carencia de medios, la propia audiencia territorial está en malas condiciones y se hace un expurgo mediante junta de expurgos perfectamente regulada por la Administración y se elimina sobre todo documentación de pleitos penales. Vamos al diccionario. ¿Qué era un expurgo y qué era un oidor? El oidor de la Chancillería era... Efectivamente. Un expurgo es una eliminación de documentos, efectivamente. Pero que se controlan, Que se sabe... que se hacen condiciones, que se hace un expediente, es una lástima porque se pierden, pero sí. ha pasado y de hecho actualmente todavía se hacen expurgos porque no se puede conservar todo lo que se produce. Un oidor era un magistrado en las salas de lo civil. Las salas de lo civil se llaman audiencia, porque es donde se oyen los pleitos. Entonces los magistrados que oyen los pleitos son los oidores. La Chancillería tiene también, salas de lo penal, y esos son los alcaldes del crimen. En los hijos de algo son los alcaldes de hijos de algo. Y en la sala de Vizcaya hay un único magistrado que es el juez mayor de Vizcaya. En los archivos siempre cuando hablamos de las cifras es cuando alucinamos. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas plantas? ¿Cuántos documentos? 6 plantas de documentos con estantería compacta que cunden mucho más. Documentos totales 18 kilómetros lineales. En archivos hablamos de kilómetros de papeles puestos en vertical. Volumen total 18 kilómetros. Volumen de ese fondo antiguo de la Chancillería 13 kilómetros. Cristina, ¿para qué sirve todo eso hoy? Todo eso, en concreto el contenido de este archivo, ¿para qué sirve hoy? Sirve fundamentalmente para la investigación histórica. Este archivo es ante todo un archivo de investigación histórica, pero también contamos con ese fondo contemporáneo del que hablamos, con lo cual no dejamos de ser, como todos los archivos, receptores de memoria, custodios de transparencia. ¿Todo eso se traslada a la actividad investigadora, a la bibliografía, a las tesis doctorales? Se traslada, bien es verdad que cada vez trabajamos más en soporte electrónico, entonces nuestras salas de consulta, que eran unos espacios que estaban más o menos ocupados, ahora muchas casas son las salas de consulta, hay mucha gente que consulta nuestros documentos sin venir. Entonces sabemos que se hacen tesis doctorales, pero sabemos también que hay muchas que se nos escapan, por dar facilidad a la investigación. Y ahora vamos a pasar a las historias, a las curiosidades. No hay archivo que no tenga un pleito histórico, ni una anécdota, ni una... Algunas hay. Te voy a mencionar algunos aspectos en el que pudieron pasar por la Chancillería. Por ejemplo, la Mesta, que tantos problemas tuvieron con los cordeles, las cañadas, el movimiento de la lana. Sí, la Mesta, que tiene su propia organización y su propio fondo documental en el Archivo Histórico Nacional. Sin embargo, son infinitos los pleitos que tienen con cualquiera de las localidades o cualquiera de los súbditos de la Corona de Castilla, sobre todo al norte del río Tajo, como estamos. Entonces, por ya no posesión, sino normalmente por aprovechamiento, por servidumbres de paso, por servidumbres de pasto, por cualquier tipo de explotación. Hablar de documentos de esta época es hablar de la expulsión de los judíos y en consecuencia de los bienes todos se les expulsaba, se quedaban sin nada, pero algunos fueron conversos y volvían. ¿Se les devolvía? Lo litigaban. Cuando se les expulsa se les da un plazo, no recuerdo, son 3 o 4 meses, para poder resolver sus asuntos, vender sus propiedades, y efectivamente lo hacen de una manera más o menos apresurada. Entonces, cuando se les expulsa, muchos de ellos se quedan en Portugal, el reino de Portugal cerca de la frontera, y vuelven enseguida ya convertidos. Y recuperan sus entonces, tierras. Normalmente ponen pleito, queriendo recuperar sus bienes que o bien han mal vendido o bien les han sido ocupados. ¿Ponían pleito cualquiera? Ponía pleito prácticamente cualquiera. Hay un mínimo de importe del pleito, pues para que no pueda ser por una chuchería, pero el pleito no es muy alto. Muchas veces el común, la sociedad civil, el ciudadano se entera de la importancia de un archivo cuando aparece un titular en un periódico. Y es que ha aparecido un documento en la Real Chancillería que abre una ventana más al conocimiento, por ejemplo, de la familia de Cervantes. De la familia de Cervantes conservamos un pleito muy curioso del padre de Cervantes, que tuvo un problema con una deuda por el cual se le embargan los bienes, y entonces aparece un documento que es el interés de la documentación judicial, todo lo que se aporta como prueba. Aparece un documento que es un inventario de los bienes que había en casa de Cervantes a principios del siglo XVII aquí en Valladolid, cuando Cervantes es niño. ¿El archivo de la Real Chancillería está vivo? ¿Hay actividad? ¿Hay trabajo? Está vivo. Siempre en los archiveros decís que solamente hay un 10% investigado, que queda mucho. Hay trabajo para... Claro. Queda muchísimo por investigar.
Queda muchísimo por trabajar, no tenemos todo el archivo trabajado, queda infinidad. De hecho, nos gusta decir que en este archivo es donde se puede rehacer la historia de Castilla, la historia de esa sociedad del antiguo régimen y su economía, donde está es en los pleitos, claramente. El Consejo del Sello y en el archivo de Simancas está toda la documentación de las casas reales. ¿Qué tal relación tenéis entre los dos archivos? Buenísima. ¿A veces se complementan? Se pueden complementar muchísimo, efectivamente. Nos gusta decir siempre que los archivos judiciales tenemos un acercamiento a la sociedad más próximo, ¿no? Igual que ahora, los archivos de grandes instituciones de gobierno, como puede ser Simancas, tienen una visión más oficial, digamos, más institucional. Luego se complementan el uno con el otro perfectamente. Delibes. Delibes. El hereje. Ya sabemos que lo de la Inquisición va por otro lado. Sí. Pero en algún momento de la novela del hereje, de Cipriano Salcedo, se nombra la Real Chancillería. Sí. Uno de los personajes es oidor en la Chancillería, efectivamente. El reflejo del Valladolid del 16 está en los pleitos, igual que está en la novela. Uy, Cristina, ha sido un placer. Igualmente. Pero no me voy sin preguntarte algo que tiene mucha actualidad y que tiene relación con el Valladolid histórico de siempre, que es esa huella que dejó Cristóbal Colón con su casa museo y el lugar donde muere, el convento de San Francisco. ¿Y hay algo de Colón o de sus descendientes? Porque tuvo sus pleitos también, sus descendientes. Sí, de Colón exactamente no tenemos, por lo menos el fondo descrito hasta ahora no hay ningún pleito directamente. Me extraña que llegara a poner algún pleito en la Chancillería. Sí tenemos de sus descendientes, de condes de Veragua, de su nieto Luis de Colón. Tenemos varios, además, pleitos normalmente por herencias, por posesión de bienes, por repartos de bienes en herencias, ejecuciones, etc. ¿Tenía miedo la población a la Real Chancillería? No solo no tenía miedo, sino que el gran éxito que tienen los reyes católicos con la Chancillería es que es la justicia del rey y consiguen que sea la justicia superior del reino. Se impone sobre otras justicias de la época, señorial, mercantil, eclesiástica. En el siglo XVI los reyes católicos confían en la Chancillería y consiguen que la gente confíe en ese tribunal. ¿A quién le pondrías un pleito tú ahora? Ahora mismo, Dios me libre. No me atrevo. Alguien se lo pondría, pero no me atrevo. Ha sido un placer, gracias. Igualmente, espero veros por aquí con más, en otras ocasiones. ¿Vale? Seguimos la inercia del Palacio Real y de la Real Chancillería y vamos en busca de la huella de Colón en la ciudad. Entramos de nuevo en la Casa Museo Colón. Pero antes de charlar con uno de sus responsables, el joven historiador Aarón Fernández, recuperamos del archivo del Arcón las palabras del que fuera catedrático de Historia y autoridad en materia colombina, Jesús Varela. El descubrimiento de América puede estar entre las gestas más extraordinarias de la historia de la humanidad. Es problema poner adjetivos como extraordinarios. Simplemente fue un hecho histórico que se produce en un momento de expansión de la corona castellana y hay un poco de suerte, otro poco de política y da unos resultados no previstos. A raíz de ese momento lo que ocurre es que se ha descubierto unos nuevos territorios, un nuevo horizonte y se va a aprovechar para poblar, no para explotar desde el punto de vista económico. Las instituciones oficiales, la propia universidad, los vallisoletanos, hacen justicia con la memoria, con la huella y con la relevancia de un personaje histórico como Colón. Valladolid es una ciudad, yo soy vallisoletano, Valladolid es una ciudad muy especial y a mí además me encanta, pero trata a los personajes casi como se merecen. Y en Colón vieron lo que era. Y fíjense ustedes cómo aquí vemos al presidente de la FASA, que es un gran personajes muy importantes, a Delibes y demás, pero a todos, o a su andar aquí y demás, les ponemos en su sitio, que no saquen mucho la cabeza porque si no se la cortamos. Hablando de Valladolid, hoy se ha convertido no solamente en la capital de la autonomía, sino en un foco cultural extraordinario por su importancia literaria, histórica, monumental.
Colón ocupa, el Museo de Colón, todo lo que guarda relación con el descubridor de las Indias, ocupa un lugar en el siglo XXI. ¿Cómo lo ve? Desde la visión de un catedrático, que el común, el turista... Exacto. Pasando al siglo XXI, desde el punto de vista turístico, yo siempre se lo he dicho a los alcaldes, lo dije a León de la Riva con este nuevo, no he tenido ocasión, aunque lo conocía de antes, que no se ha sabido explotar. Cuando vas por el mundo, vas a Italia y aparece que vas por todos los sitios. Vas a las Azores y allí tienen el lugar donde engendraron a Colón, que ya es el colmo de los colmos. Vas al Central Park y allí tienen el monumento ese que hicieron los italianos en el siglo XIX a Colón. Colón ha vendido mucho, ha vendido siempre. Yo digo que vende hasta jabón. Había un jabón que se llamaba Colón. Y eso, Valladolid, tenemos una especial inclinación a no ser capaces de comercializar nuestra verdad. Que Colón estuvo aquí, aquí vivió, aquí rezó y aquí estuvo. Aarón, ¿cuántos años llevas vinculado a este museo? Pues si no recuerdo mal, desde el año 2008, unos 15 años aproximadamente, 15 y 16 años. Ya te lo sabrás todo de Colón, ¿ya o no? Hombre, lo básico es lo que contamos cada día, pero bueno, pues siempre sobre ese corpus básico, ¿no? de la vida de Colón, de sus viajes, de su propia biografía personal, pues siempre pues, indagas y buscas información de todo lo mucho que se escribe sobre un personaje que cambió la historia de la humanidad. Hemos recordado a Jesús Varela en unas imágenes de la última entrevista, lo tenía muy claro Jesús Varela. Él decía que casi todo, conocíamos casi todo de la figura de Colón. Vamos a ver, la Casa Museo Colón representa de alguna manera pues, esa parte más divulgativa, educativa, que pretende el museo de acercarse a todo tipo de públicos, pero sin duda aquí pues hay que destacar la labor científica, de investigación que realiza el Centro de Estudios de América de la Universidad de Valladolid, que bueno, pues ya empezó a trabajar con Lucio Mijares y que luego continuaron con Varela, pues, evidentemente Jesús Varela, actualmente Montserrat León, Guerrero, y bueno, pues esa parte es fundamental para de alguna manera dar el sello de autoridad de todo lo que se hace, se escribe sobre Colón, se estudia, se publica, y bueno, pues eso es muy importante para el museo, claro. ¿De quién depende el Centro de Estudios? El Centro de Estudios de América depende de la Universidad de Valladolid y todos los años renuevan un acuerdo con el Ayuntamiento, precisamente para mantener aquí la sede en la Casa Museo Colón de Valladolid. ¿De quién es el museo? El museo es de la ciudad de Valladolid, del Ayuntamiento de Valladolid, dependiente de Fundación Municipal de Cultura. ¿Tú cómo percibes después de tantos años el que se asocie la figura de Colón dentro de la oferta museística como una seña identitaria de la historia de Valladolid en la población, el común, la sociedad civil? ¿Está vinculada a Colón? ¿Sabe que hay una casa de Colón? Bueno, los vallisoletanos conocen la Casa Colón, es un centro, ¿no? de referencia para acercarse a la historia, ¿no? de este personaje, y aquí en este aspecto, pues bueno, es muy importante la labor de difusión que puede hacer la ciudad al respecto. ¿Vienen muchos niños, muchos colegios? Los colegios pues son una base fundamental de nuestra oferta educativa. Eso procuramos, ¿no? Cada año estar siempre en las guías de los colegios para que no se les olvide que tienen que venir a la Casa Colón sí o sí. Cuando se celebró recientemente el 30 Congreso Internacional de Cartografía y Descubrimientos, que se organiza el Centro de Estudios de América del propio museo y de la Universidad de Valladolid, vinieron especialistas historiadores de distintas partes del mundo. Casualmente, en aquellos días coincidió la emisión de un documental sobre el origen y el lugar de los restos de Colón en la televisión nacional. ¿Todo lo que despertó, te dio tiempo a ir o te tocó trabajar? Pues lamentablemente no pude asistir, estuve un poco pendiente, ¿no? por varias personas que me iban contando lo que allí veían, ¿no? Lo que un poco sucedía,
Habría corrillos, ¿no? Y del bueno, documental. pues evidentemente, claro, este documental pues, que había suscitado, ¿no?, gran expectación, pues evidentemente era un poquito Sí, también claro. comidilla, ¿no?, de la gente asistente, y bueno, pues ahí lo dejo. Bueno, oye, yo sé, y además tú me lo dices, me lo adviertes, yo eres un técnico, te encargas de enseñar el museo y no puedes entrar en camisas de 11 varas. Pero yo sé y me consta que tu compromiso, tu actitud y tu trabajo de implicación con todo lo relacionado con lo colombino ha quedado claro. Te conozco hace muchos años y por eso me atrevo a preguntarte, sin que esto tenga que ver con tu trabajo en el museo. ¿A ti qué tal te sentó que Valladolid apareciese solamente con una fecha en ese documental? Hombre, claro, evidentemente como vallisoletano, a título pues, personal, pues claro, un poco muestras una cierta decepción, ¿no? De cómo pues, no se aproveche esa oportunidad, los medios que tuvieron para hacer todo ese trabajo, pues hombre, para también dejar constancia de que Valladolid pues, es un lugar realmente fundamental en todo esto y que tuvo que ver con el descubrimiento del Nuevo Mundo. La muerte de Colón está perfectamente documentada en la ciudad de Valladolid. Aquí, pues bueno, se mezclan, ¿no?, diferentes aspectos que entrarían dentro de lo que podríamos decir la intrahistoria, la leyenda, mezclado con la propia historia, pero bueno, el hecho cierto es que Colón muere en Valladolid, que se entierra en el convento de San Francisco, que va a ser su primera morada. La Capilla de las Maravillas. La Capilla de las Maravillas. No te lo vas a creer, pero yo sí he visto restos de la Capilla de las Maravillas. Pues qué suerte has tenido. ¿Te acuerdas aquel cuando se hizo el hallazgo y se excavó en esa zona donde estuvo, que estábamos todos expectantes? ¿Te imaginas que hubieran aparecido los restos de verdad de Colón ahí? Pues hombre, hubiera sido una bomba. Eso sí que habría cambiado muchas cosas, ¿no? El que venga a la Casa Museo Colón en Valladolid, que se lleva una idea clara de cómo fueron los viajes de Colón, de quién fue Colón, de la importancia que tuvo el descubrimiento de América como un hecho extraordinario en la historia de la humanidad. Efectivamente, el museo es un buen compendio de elementos, podríamos decir, documentales, piezas originales, también elementos interactivos que dan al visitante la visión de quién era Cristóbal Colón, de sus orígenes, de su paso, ¿no?, por diferentes ciudades, ¿no?, incluso de nuestra comunidad, ¿no? Sabemos que estuvo en Beniarrioseco, en Ávila, en Campo, en Segovia, en Ávila, Salamanca. en diferentes momentos, Salamanca. Y efectivamente, pues en este caso, claro, lo importante es aquí que vino a Valladolid. Sabemos que estuvo en Valladolid 3 veces, con diferencia de 10 años, 1486, 1496 y 1506, y todo eso viene perfectamente documentado en el museo, que luego pues hace una visión de los 4 viajes y finalmente el testamento de la muerte de Colón en Valladolid, y lógicamente el nexo de unión entre Colón y Valladolid son los Reyes Católicos. Tanto tiempo vinculado a esta Casa Museo y al Centro de Estudios de América, verías pasar por aquí, desfilar muchos historiadores, investigadores. ¿Conociste a María Luisa Cazorla? María Luisa Cazorla ha sido realmente una aportación muy importante para este museo. Recaló aquí todavía, ¿no?, cuando Jesús Varela dirigía el Centro de Estudios de América, vino a hacer aquí una tesis doctoral que se presentó en la Universidad de Valladolid con el título de La nao Santa María, el naufragio que cambió la historia. Precisamente, pues en esa tesis se habla, ¿no?, sobre la localización del pecio de la nao Santa María, actualmente pues sería en la zona de Haití, ¿no?, la situación actual. Y también María Luisa Cazorla, pues realmente hacía un poco semblanza de cómo en nuestro país pues somos un poco dejados, despreocupados de nuestra propia historia, porque en cualquier otro lugar del mundo ese acontecimiento, desde luego, no habría sido pues dejado de lado y se habrían buscado los medios para localizar dónde están los restos de la Santa María. Aarón, estoy deseando preguntarte o contar a los espectadores un hecho que a mí me gustó muchísimo y me emocionó cuando me enteré.
que tiene relación con María Luisa Cazorla, y eran los mapas de Juan de la Cosa. ¿Quién fue Juan de la Cosa? Juan de la Cosa, para los profanos en la materia, tienen que saber que era el propietario de la nao Santa María, en origen la gallega, ¿no? Luego le cambiaron el nombre, la Santa María, y que Juan de la Cosa acompañó a Cristóbal Colón en varios de los viajes. ¿Qué relación tiene con los mapas? Y en este caso, Juan de la Cosa es el autor del primer mapa mundi de la historia de la humanidad, donde aparece el cuarto continente, del año 1500. ¿Y cómo te hiciste tú con ese mapa mundi que aparece el cuarto continente? Pues mira, yo tuve la suerte de asesorar a María Luisa, de trabajar con ella en esa tesis doctoral. Sí. Aprendí mucho de María Luisa, Sí. la acompañé en momentos difíciles de su vida y, bueno, pues María Luisa al final de su vida, que fue hace 2 años, pues quiso regalarme este mapa. Pensé que el mejor lugar para tener ese mapa pues era la Casa de Colón, ¿no? Ya por último, el Centro de Estudios de América es un centro de investigadores, de historiadores, que han publicado libros que se pueden adquirir aquí, biblioteca que se puede consultar aquí. Sí, esa biblioteca está abierta para todo el mundo, pidiendo los permisos adecuados, pero se puede consultar y bueno, pues vamos, que es público y para todo el mundo que tenga interés, ¿no? Muy bien, gracias, Aarón. Pues un placer, como un siempre. Placer, una vez más. Una vez más, un placer, Javier. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Hoy solo hemos querido recordar que a veces en las calles y en las plazas de las ciudades hay edificios que ocultan sus secretos y su pasado, pero no cierran la puerta a quien quiera conocerlos. Ahí lo dejamos. Ahora ya es cosa vuestra. Hasta la próxima semana.